Bien, pues entremos con el último tema de este parcial. Es algo que, digamos, no tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo. Sin embargo, se utiliza, pues, lo que hemos visto. Y es una herramienta muy importante. Me gusta verlo tal vez al final un poquito. Porque digamos que es como el tema no sencillo. Pero a mí me gustaba mucho porque los problemas se me hacían interesantes. Y en mi opinión se me hacía sencillo. Entonces como que después de no entender mucho eso de menos por menos da más, de lo que era el valor absoluto y la desigualdad del triángulo, pues este tema pues me hacía como más... no sé, me sentía más cómodo más bien. El tema es inducción matemática. Inducción matemática. Inducción matemática. Bien, ¿qué dice la inducción matemática? Es una herramienta muy importante relacionada con los números naturales. Ajá, naturales. Sí, recuerden que los naturales los habíamos definido con esta letra y bueno, constaban de estos que están aquí. Ajá. Particular, recuerden que hay libros en donde toman el cero, en este caso yo no lo voy a tomar porque los libros en los que me baso pues no están definidos aquí. Bien, la inducción matemática está muy relacionada con los números naturales. Vamos a explicar a grandes rasgos qué es lo que significa. Yo necesito ver, o más bien demostrar ciertas fórmulas que están asociadas a los números naturales, fórmulas que tienen que ver, eh, digamos, con ciertas cosas. Bueno, tal vez tengo que hacer un ejercicio para explicarlo. Vamos a dejarlo en eso, ¿no? En que nada son cosas que tengan que ver con los números naturales. Por ejemplo, el ejemplo más común, ajá, en el que se usa, es, por ejemplo, si yo sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así hasta el 100. Ajá. Aquí hay una fórmula muy conocida que es, que en este caso sería 100 por 101 entre 2. Ajá. Entonces este se conoce como la fórmula de la suma de los primeros n números. Ajá, primeros n números. Entonces fíjense, yo pude hacer esta suma de estos 100 números con una sola fórmula. Entonces si ven, sumé puros números naturales. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta propiedad o esta fórmula está relacionada con esta inducción matemática. Ujú. En particular, la inducción matemática sirve para ver que esta fórmula que acabamos de obtener es en verdad cierta para cualquier número natural. Aquí acabamos de utilizarlo para los 100. Pero bueno, no voy a liarme mucho. Parece que en tratar de explicar no funcionó nada. Así que solo vamos a hacer eso. En fórmulas en donde aparezcan los números naturales se va a utilizar esto que es inducción matemática. Vamos a primero entrar en la demostración de la inducción matemática y después vamos a hacer los ejemplos y ahí poco a poco ustedes van a ir agarrando la idea. Ajá. La demostración, como siempre lo digo, no es muy importante, pero bueno, más bien en este caso no es muy importante, pero saber utilizarla es lo que se va a evaluar en esta ocasión. Ok, bueno, para ello vamos a empezar con un axioma que en realidad aquí lo vemos como una propiedad, que se conoce como la propiedad del buen orden. Del buen orden. Ajá. Esto de aquí es un axioma que tenemos que agregar para poder entender que eso, que que esta herramienta de inducción matemática tiene que ser cierta. Para ver que sea cierta necesitamos ver que esta propiedad sea cierta. Entonces, ¿qué dice la propiedad del buen orden? Dice todo subconjunto no vacío de n de los naturales, ajá, tiene un elemento menor. Elemento menor. Ajá. Entonces esto es lo que dice la propiedad del buen orden. Ajá. Es decir, si yo agarro un subconjunto de los números naturales no vacío, por ejemplo tengo A, un subconjunto de los naturales, con A definido como los pares. Ajá. En los pares es un subconjunto que es no vacío.
y tiene como elemento mínimo el 2. Ajá. Entonces esta propiedad asegura que no importa qué subconjunto agarremos, siempre va a existir un elemento mínimo. El elemento mínimo de los naturales en general pues es el 1. Ajá. Pero bueno, si yo agarro otro conjunto, pues va a ser pues el más pequeño, ¿no? Ujú. ¿Cómo sabemos que existe ese número? Ah, bueno, por esta propiedad. La vamos a exigir. No podemos demostrar que siempre va a tener un número mínimo. Ujú. Pero sí podemos, sí podemos ponerlo aquí como un axioma. Ajá. Otra manera de escribirlo sería la siguiente. Si S es un subconjunto de los naturales, existe un único M en S, ajá, tal que M es menor que S chiquita para todo S en S grande. ¿Qué dice aquí? Yo agarro un subconjunto de los naturales, entonces existe un elemento M que va a ser el más chiquito de cualquier número S que yo agarre. Más chiquito o igual, porque esta S le permite ser M también, porque M pertenece a S. ¿Vale? Espero que ya estén familiarizados bastante con esta notación y con lo que estoy aquí presentando. Bien. Entonces, quédense con eso. Yo agarro un subconjunto de los naturales, entonces siempre va a tener un elemento mínimo. Obviamente el subconjunto debe de ser no vacío. Así que bien, vayamos al principio de inducción matemática. Principio de inducción matemática. Ajá, principio de inducción matemática. Va a decir lo siguiente: sea S un subconjunto de los naturales que tiene las siguientes propiedades. Las propiedades, ajá, vamos a ponerle así, 1. Que el elemento 1 está en el conjunto S. Y 2. Que si K está en S, entonces K más 1 está en S. Ajá, si cumple estas dos propiedades, entonces S es los números naturales. ¿Vale? Ok, no se va a entender absolutamente nada, ¿no? Yo también cuando lo vi la primera vez es, bueno, ¿qué demonios funciona? No hay que estresarse tanto con este problema, pero bueno, es importante que ustedes sepan la demostración. Entonces, fíjense, yo agarro un subconjunto de los naturales y este subconjunto tiene la propiedad de que el 1 pertenece a este conjunto. Y la segunda propiedad es como la más importante, que es como la de inducción, que dice lo siguiente: yo tengo un número cualquiera, el K en S. Entonces, el elemento siguiente, el K más 1, también pertenece ahí. Por lo tanto, S debe ser todos los naturales. Fíjense que tiene sentido. Vamos aquí a hacer un bosquejo y vamos a hacerlo en azul, porque todavía no lo voy a demostrar. Este principio es como se tiene que demostrar esto. Ajá. Fíjense, si el 1 está en S, ajá, eso implica que 1 más 1 también debe estar en S por esta propiedad 2. ¿Qué quiere decir? Que el elemento 2 también pertenece a S. ¿Vale? Entonces, el 1 está en S por la primera condición. Eso va a implicar que el 1 más 1 también debe estar en S, porque en este caso K va a valer 1. Entonces K más 1 debe estar en S. Por lo tanto, el 2 está en S. Ok. Y todo el mundo dice, ¿qué demonios, no? Bueno, si el 2 está en S, vamos a poner así, ahora. Si el 2 está en S, eso implica que 2 más 1 también debe estar en S, porque aquí dice que para todos los elementos que estén en S, K más 1, su elemento siguiente, también va a estar. Entonces, en este caso, el 3 está en S. Y así hago este proceso infinitas veces y voy a obtener que S debe ser todos los naturales, porque va a ser el 1, el 2, el 3 y así hasta el infinito, ¿no? Entonces, todos los números van a estar en S. ¿Eso será cierto? ¿Cómo lo demostramos, no? Entonces, es lo que hay que ver aquí, que utilizando este proceso, a pesar de que lógicamente se ve que va a cubrir a todos los naturales, hay que demostrarlo. Entonces, fíjense que una vez yo escuché, la verdad no me gustó mucho la idea, pero bueno, puede que les ayude, de que el principio de inducción dice lo siguiente: que yo tengo un conjunto S, que imagínense que son unas fichas de dominó, de esas que apilan, ¿no?
Entonces, el hecho de que el 1 esté en ese conjunto significa que yo le voy a pegar al primer elemento. O sea, este sí está. Entonces, cuando cae, por la segunda condición, el primero, si el primero existe, el siguiente también va a caer, es lo que dice aquí. Si el primero está en ese, entonces el segundo, el siguiente que está cerca de él, también cae. No, porque ustedes no ven nada. Uno está en ese. Como uno está en ese, entonces el que sigue también está en ese. Supongamos que al decir que pertenece a ese significa que va a caer. Entonces, la primera condición asegura que el primero va a caer. Y la segunda condición asegura que el que está enfrente de él también va a caer. La misma segunda condición va a ser que como este también cayó, entonces el de enfrente también va a caer. Ahora, como este cayó, el de enfrente de ese también va a caer. Y así sucesivamente hasta que caigan todos en el infinito. Entonces, más o menos esa es la idea de la inducción. La pregunta es, ¿ese todo el conjunto de los naturales, es decir, todas las fichas caen? ¿Cómo lo demostramos? Intuitivamente podría ser, o sea, se nota que es cierto, ¿no? Así que bueno, vamos a entrar a la demostración. Iba a borrar eso, pero bueno, vamos a dejarlo. Vamos a ponerle demostración. ¿Ok? La demostración, se los vuelvo a repetir, no es muy necesario que lo entiendan, pero sí es importante que lo tengan en mente. Ok, bueno, la demostración se procede por contradicción. Vamos a suponer, lo que queremos demostrar es que el conjunto S es todos los naturales, es decir, todas las fichas caen. Bien, entonces vamos a suponer, vamos a ponerle así, procedamos por contradicción. ¿Qué quiere decir eso? Que los naturales, no, que el conjunto S, el conjunto S no son los naturales, ¿vale? No son los naturales. Porque es lo que quiero demostrar. Recuerden que cuando uno procede por contradicción, lo que hace es suponer que lo que queremos demostrar no es cierto y llegar a alguna contradicción. Entonces, procedamos por contradicción. Entonces, suponemos que S no son los naturales. Y ahora voy a definir un conjunto que se llama... Ok, vamos a hacernos unas preguntas antes. ¿Qué conjunto creen que sea más grande? ¿Los naturales o S? Grande en el sentido de cantidad de números. Es una pregunta bastante rara, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo de esta manera. Vamos a ponerlo en dibujos. Este es en los naturales. Y como ese es un subconjunto de n, o sea, como que debe estar adentro, ¿no? Porque es un subconjunto. Puede llegar a ser del tamaño de n. Entonces vamos a entender que S como que es más pequeño o tiene menos elementos que n. Aunque pueden al final tener los mismos, pero bueno, no entremos en detalles. Entonces están de acuerdo que si yo le quito los elementos de S a n, van a sobrar algunos. Entonces fíjense, vamos a definir ese conjunto como la resta n menos s. Entonces, ahora tomemos, vamos a quitar esto al conjunto n menos s, que va a estar definido, como no lo he definido, vamos a hacer como los elementos, los n que están en los naturales y que no están en S. Es decir, todo este conjunto de aquí son todos los elementos que están en n, pero no están en S. ¿Vale? Fíjense que si fueran iguales, vamos a poner aquí notas. Si n y s fueran iguales, el conjunto n menos s, ¿qué será? Vacío, ¿no? Porque estoy quitando, como son las n que están en n y no están en s. Pero todos los que están en n también están en s, entonces no hay ningún elemento que cumpla con estas dos restricciones, por lo tanto es vacío. Pero ahora como n, estamos suponiendo que s es diferente de n, entonces debe de haber elementos en n que no están en s. Porque recuerden que estamos diciendo que s como que es más pequeño. Entonces n menos s va a ser diferente del vacío. Ok, entonces bueno, ahí vamos más o menos. Ya quitemos las notas. Entonces, vamos a ponerle así. Entonces, n menos s, fíjense que es un subconjunto de qué conjunto más grande, de los naturales, ¿no? Eso es muy claro. Porque aquí son elementos, todos son naturales, ¿no?
Entonces esto es un subconjunto de los naturales. Es decir, por el principio del buen orden, principio del buen orden, que recuerden que dice del buen orden, que bien lo tenemos aquí. Recuerden que el principio del buen orden dice que todo subconjunto no vacío de n tiene un elemento menor o un elemento mínimo. En este caso, por el principio del buen orden, n menos s tiene elemento mínimo. Elemento mínimo. Llamémosle m. M chiquita. Entonces, fíjense, m pertenece a los naturales y no pertenece a s. Y no pertenece a s. Vamos a repetir un poco todo, porque creo que no sé si voy muy rápido. Está más difícil explicarlo si no hay gente. Ok, tenemos un subconjunto de los naturales que tiene dos propiedades, que uno está en S y que si un elemento está en S, el elemento más 1 también lo está. Vimos aquí algunos ejemplos y nuestro objetivo es ver que S es igual a N. Vamos a proceder por contradicción, vamos a suponer que no son iguales. Y lo que voy a hacer es fijarme en el conjunto N menos S, es decir, los elementos que están en N y no están en S. Ok, si n y s fueran iguales, entonces este sería un conjunto vacío porque estaría quitándole todos los que tienen n y como s también tiene los mismos que n, pues entonces se los quito, por lo tanto, pues no me queda ninguno. Pero si s es diferente de n, entonces n menos s debe ser diferente del vacío. En particular, n menos s es un subconjunto de los naturales. Por el principio del buen orden que definimos al principio, n menos s tiene elemento mínimo. Y ese elemento mínimo lo vamos a llamar m. ¿Ok? Bien, ahora fijémonos. ¿Qué es lo que tenemos en la demostración que queremos hacer? Las condiciones del conjunto S. El 1 pertenece a S. Entonces vamos a tratar de utilizar estas propiedades en esta idea que estamos teniendo. M está agarrado en N y en S. Vamos a escribir un poquito más de qué significa S. M es un número natural. Un número natural. Que no está en S. Es decir, es un número, que es un número natural, pero que no se encuentra en este conjunto S. En particular, vamos a ponerle así, en particular, M debe ser diferente de 1. ¿Por qué? Bien, porque no está en S y estamos diciendo por propiedades del conjunto S que el 1 pertenece a S. Entonces M no puede valer 1 porque estamos diciendo que M es aquel elemento que está en N pero no está en S. Y el 1 pertenece a S, entonces M no puede valer 1. ¿Están de acuerdo? Ok. Cada cosa que voy diciendo es importante que lo vayan checando y que lo vayan entendiendo. Si no lo entienden o no entienden la demostración, es importante que ya se acerquen a mí. Esto es la importancia de que vean los videos y traten de escribirlo ustedes, y si mi explicación en el video no es clara, tienen que acercarse ya a mí. Bueno, entonces en particular M no pertenece a 1, más bien no puede valer 1. ¿Ok? Bien, entonces M no es 1. Va. Entonces, eso es claro. ¿Ok? Recuerden que vamos a suponer que esta línea de aquí son los naturales. Y vamos a suponer que ese es aquí el 1, ¿no? S empieza desde aquí y digamos que acaba acá. Entonces n menos s pues son los que empiezan aquí para la derecha. Supongamos que este es m, ¿vale? Ok, como es el elemento mínimo m, vamos a hacer ese dibujo. Yo creo que este dibujo que acabo de hacer puede que ayude un poco. Vamos a ponerlo así. Supongamos que este es el número 1, luego este es el 2, este es el 3, y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Estos son todos los números naturales. ¿Ok? Lo que estoy haciendo con el conjunto S es agarrar ciertos elementos de los naturales. ¿Por qué? Porque aquí lo dice en mi principio, que es como un teorema. Vamos a poner aquí teorema. Teorema de principio de inducción matemática. S es un subconjunto de n, entonces S son algunos de estos puntos. ¿Qué puntos? Bueno, aquí lo dice la propiedad. El punto 1 pertenece a S. El punto 2 también, porque pues la propiedad y así sucesivamente.
pero estamos suponiendo que S no es N, es decir, S como que tiene menos elementos. Supongamos que solo voy a agarrar estos elementos que están aquí, y este es un elemento, pues, quién sabe cuál. Ajá. Pero todos los que están aquí en esta... Vamos a quitar la cosa esa. Vamos a poner en verde. Todos estos que están aquí en verde es el conjunto S. ¿Vale? Ahora, a partir de aquí para acá son puntos que están en los naturales, pero no están en S. Es decir, están en este conjunto. Y M en particular es este punto. Es el más pequeño. ¿Ok? Ya con este creo que este dibujito queda un poquito más claro. A este punto de aquí es M. Está en los naturales y no está en S. Y es el elemento más pequeño del conjunto. De hecho, el conjunto pues sería como todo eso hasta el infinito, ¿no? Vale, y este es el primero donde empiezan. Entonces, vamos a ponerle así, entonces, sí. Entonces, podemos darnos cuenta, sí, vamos a ponerle, podemos darnos cuenta que, y esto es, por el dibujo es bastante intuitivo, m-1 sí pertenece a S, ya que m es el mínimo, es el elemento más pequeño. Más pequeño de S, no, de n menos S, ¿ok? Y aquí el dibujo queda claro porque aquí está m, y si yo me hago para atrás 1, que este sería m menos 1, este ya debe estar en S, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este conjunto que está aquí es el conjunto de las n que no están en S, y este elemento m es el primer número que cumple con eso, que está en n pero no está en S. Entonces el elemento que está atrás sí debe estar en S. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿están de acuerdo que m-1 sí está en S? Ahora, por la condición de, por la condición 2, vamos a ponerle así, 2, ¿recuerden que dice 2? Vamos a ponerle aquí. 2 dice que si K está en S, implica que K más 1 está en S. ¿Ok? Vale. Por la condición 2, que es esta, m-1 está en S. Eso implica que m-1 más 1 también está en S. ¿Vale? Pero m-1 más 1, ¿eso quién es? Esto es m. Entonces m está en S. Contradicción. ¿Por qué? Porque m es un número que natural que no está en S. Aquí voy a haber puesto mejor, así que no está en S. Entonces sabemos que m está en S, no está en S, y supusimos esto, pero por la propiedad 2 llegamos a que m sí está en S. Entonces es una contradicción porque primero decimos que no está y ahora llegamos a que sí está. Por lo tanto, lo que supusimos de que S no son naturales, en realidad sí se cumple, teniendo así la demostración del teorema del principio de inducción matemática. ¿Ok? Otra vez les voy a recalcar, no es muy importante que sepan la demostración, pues siempre es importante que la vean, que vean más o menos la estructura y cuál es la idea. La idea es que si yo tengo un conjunto o una propiedad, un conjunto con esta propiedad de que si tengo uno y el siguiente es cierto, entonces, y el 1, o sea, de estas dos propiedades, que el 1 está en S y que con la propiedad 2, entonces todo lo que estoy haciendo se va a cumplir para todos los naturales. En particular lo que vamos a usar no va a ser para números naturales, sino para propiedades de los números naturales, de los naturales. Entonces, como va a quedar este principio de inducción matemática es que si la propiedad se cumple para 1, en este caso, y el 2 es que si la propiedad se cumplió para un elemento K, entonces la propiedad pk más 1 también se cumple. También se cumple. Esto es lo que vamos a utilizar. Pero bueno, ya no vamos a meternos en tanto lío. Y bueno, vamos a los ejercicios, que es lo que importa. Aquí lo que se va, lo que tienen que lo que tienen que saber es cómo utilizar el principio de inducción matemática, no la demostración.
Entonces ya vayamos a ello. Ejemplos. El ejemplo que pusimos al principio. Y esto se le atribuye a un gran matemático que se llama Frederick Gauss. Gauss, cuando se supone o cuenta la leyenda que cuando era niño, pues no sé, en la primaria, unos 8 años, pero pues era gente muy brillante, le dijeron que sumara eso, 1 más 2 más 3, así, hasta 100. Y se supone que él, o cuenta la leyenda, lo acabó en 5 minutos porque encontró la fórmula que usamos al principio. ¿Cómo lo hizo? Supongamos que esta suma es un número que no conocemos, que se llama S. S por suma. Entonces vamos a poner la misma suma pero acá abajo. Y la idea que tuvo es la siguiente, voy a ponerlo al revés. 100 más 99 más 98 más 97 y así hasta 3 más 2 más 1. ¿Vale? Entonces lo que hizo es lo siguiente, voy a sumar estos dos números. En este caso daría 2 veces lo que vale la suma. Pero por esta, si yo sumo 1 más 100, me da 101. Ahora si sumo 2 más 99, pues me da 101. Ahora si sumo 3 más 98, me da 101. Y así sucesivamente, por ejemplo, este más este, pues ya me da 101. ¿Cuántos 101 me van a dar? Pues es 1 por cada uno de estos elementos, ¿no? O sea, hace 100. Por lo tanto, esto queda 100 veces por 101. Entonces, recuerden que esa es la suma total del 1 al 100. Entonces, S es igual a 100, 101 más entre 2. Y ya, teniendo ya la suma total de estas sumas. Entonces, fíjense que fue muy inteligente. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, para el número 10 servirá también la misma técnica. S es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Vamos a usar la misma técnica. 10 más 9 más 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Entonces vamos a hacer la misma idea. Esto sería 2 veces lo que quiera que nos dé la suma. Y sumamos estos que nos da 11, estos que nos da 11, este que nos da 11. Y así hasta aquí que me da estos que me dan 11 también. ¿Cuántos de estos tengo? 10 veces. 10 por 11. Pero es 2 veces la suma. Por lo tanto, la suma total es 10 por 11 entre 2. Que nos va a dar a 55. Que es un dato bastante conocido. Servirá para la suma de dos números. Este es igual. Bueno, de 3, ¿no? Para que se vea mejor. 3 más 2 más 1. Entonces esto queda 2 veces la suma. Esto me va a dar 4 más 4 más 4. Y la suma sería 4 más 4, 8. Y ahí 12 entre 2. La suma es 6. Obviamente es más rápido sumarlo 1 más 2 más 3. Pero ya ven que sí cumple. Ok, entonces la pregunta importante aquí es la siguiente. Si n es un número cualquiera en los naturales, es decir, n está en los naturales, entonces esta fórmula se cumple que 1 más 2 más 3, así hasta cualquier número natural. Por ejemplo, aquí en este caso este número natural valió 3. Aquí el número natural fue 10. Aquí 100. Entonces ya nos dimos cuenta que sirve para estos números, pero solo sirven para estos números. La pregunta es, ¿servirá para cualquier número natural? Si un número natural, entonces y la fórmula, ¿cuál es la que tenemos? Fíjense que la que tenemos es 10, que es el número que tenemos de elementos, por ejemplo aquí, más 1 entre 2. Aquí fue, bueno, aquí era 3 por 4, ¿no? Entre 2. En este caso sería el número de elementos 3 por 4, que es esto que está aquí, que es 3 más 1 entre 2. Y aquí fue 100, que es el número de elementos por 100 más 1, que es 101, entre 2. Entonces la fórmula sería n por n más 1 entre 2. La pregunta es, ¿esta fórmula sirve para todos los naturales? Porque solo lo demostramos para 3, 10 y 100. Tendríamos que hacerlo para todo. Para ello se utiliza inducción matemática. Inducción matemática.
¿Cuál es la estrategia para ello? Vamos a suponer que esta es la propiedad que dice. Entonces vamos a fijarnos en tres cosas. La inducción matemática va a ser, en realidad hay que ver que esto tiene dos propiedades importantes, que es la que estamos viendo. Pero vamos a proceder de la siguiente manera. Olvidémonos del teorema anterior y vamos a ver cómo funciona la inducción matemática. El primer paso es fijarnos que el 1 cumple con la fórmula. Es decir, para n igual a 1. Vamos a fijarnos que para 1 cumple. Vamos a suponerlo aquí. Entonces, fíjense, ¿qué significa n igual a 1? Que yo no voy a hacer la suma de 1 ¿hasta quién? Hasta 1. Entonces, nada más hay un 1. Porque esta es la suma de los primeros n números. Si quiero sumar hasta el 1, pues entonces empiezo en 1 y acabo en 1, ¿no? Bien, entonces, por un lado tengo en 1. Ahora voy a sustituirlo en esta fórmula para ver si me da 1. En este caso sería 1 por 1 más 1 entre 2. Que sería 2 más 2 entre 2, 1. Sí cumple. La fórmula es cierta para n igual a 1. Paso número 2. Vamos a supongamos que la fórmula es cierta para un número arbitrario, que vamos a llamarle k. Casi siempre se utiliza esta letra, k. Supongamos que es cierto para n igual a k, es decir, que 1 más 2, así hasta la letra k, la fórmula es cierta. ¿Sí? Esto de que supongamos, estamos diciendo que todo esto ya es cierto. Y esto se conoce como hipótesis, como hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. Es decir, recuerden que hipótesis significa algo que estamos suponiendo cierto. Vamos a suponer que esto es cierto. Y el paso 3 va a ser demostrar que la suma, que la fórmula es cierta para n igual a k más 1. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Quiero demostrar, vamos a ponerlo aquí en un cuadro verde, para que no lo tomen como cierto, sino vamos a anotarlo, vamos a ver qué es lo que queremos demostrar. Queremos demostrar que 1 más 2, así hasta acá, más k más 1, es igual a la fórmula evaluado en k más 1. En este caso, la fórmula en k más 1, la fórmula que tenemos es esta, ¿no? Si n es k más 1, esto quedaría como k más 1 por k más 1 más 1 entre 2. Que en otras palabras sería k más 1 por k más 2 entre 2. Es decir, quiero demostrar que esta suma equivale a esta fórmula. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, no puedo preguntarles, pero es bastante... Sí está medio... Así si no los veo, no entiendo si están entendiendo y no me pueden preguntar. Pero bueno, es importante que lo vean y que me pregunten. Ok. Sigamos intentando esto. Entonces, lo que yo quiero demostrar es que esta suma vale esto. ¿Por dónde voy a empezar? Pues por la suma, ¿no? Así, 1 más 2 más 3, así, bla, 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 más k más 1, ¿a qué es igual? Esto es lo que yo tengo que buscar. Y quiero llegar a esto. Pero bueno, ¿qué puedo usar, no? Porque dices, bueno, o sea, sí demuestra que es esto, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que debo usar? Bueno, generalmente, o más bien siempre, se utiliza la hipótesis de inducción, por eso es tan fuerte. ¿Qué dice la hipótesis de inducción? Que yo ya sé que la primera suma de los primeros k números sí cumple con esta fórmula. Eso es cierto, vamos a tomar esto como cierto. Cierto. ¿Por qué? Porque es una hipótesis que estamos tomando como cierto, o sea, estamos suponiendo que es cierto. Entonces eso me ayuda aquí en esta suma. Entonces lo veo y digo, ¿cómo puedo usarlo? Y ya me doy cuenta, ¿no? Estos primeros números son estos primeros números, ¿no? Entonces estos primeros números ya sé que su fórmula es esta. Entonces eso que va a ser igual a k por k más 1 entre 2 más k más 1, que es este.
O sea, lo único que hice fue sustituir lo que está en verde por la fórmula que está en verde. Y ya lo puse aquí. ¿Mm? Y ya nada más hago esta suma. ¿Se acuerdan cómo sumar fracciones? Bueno, vamos a hacerlo lento por si no se acuerdan. Aquí pues lo voy a multiplicar por un 2. Bueno, mejor para que quede más claro. Vamos a hacerlo así. Recuerden que ahí siempre se pone un 1. Luego se va el común denominador que es 2. Luego entre este por el de arriba es 1. K más 1, perdón. Luego 2 entre 1, 2. Por esto de acá arriba sería más 2K más 1. Y ahora fíjense, podemos desarrollar esto y factorizar. O podemos ver que podemos factorizar K más 1 en ambos lados. Entonces esto quedaría como K más 1. Que multiplica a este K más este 2 entre 2. Y fíjense, ¿a qué llegamos? A que esa suma, utilizando este hipótesis de inducción, es igual a esta. Pero ¿esta quién es? Esta es la fórmula a la que queríamos llegar. Por lo tanto, queda demostrado. ¡Tarán! Difícil, ¿verdad? Bueno, pues no se estresen. Lo único que tienen que hacer es repasar estas ideas. Los siguientes videos lo que voy a hacer van a ser puros ejercicios de estos. Voy a hacer como unos 10, yo creo. Para que más o menos tengan claro. Y bueno, estos son todos los temas que vamos a ver en este capítulo. Entonces probablemente la siguiente semana sean puros ejercicios que me vayan preguntando. Y el lunes empezamos con los exámenes y todo eso. ¿Vale? Bueno, de no hagan tarea todavía. De todos modos, miren, si quieren ver, esto es lo que les hablaba. Pueden leer este pedacito del Spivak. Son 3 hojas. Esta es la demostración que acabamos de hacer. Y aquí explica varias cosas y estas ya son como los ejercicios. Vamos a hacer el 1 y bueno, voy a hacer creo que todos. También ya pueden hacer el 8. Miren, por ejemplo, demostrar que todo natural es par o impar. Eso está divertido. Demostrar el principio de inducción. Bueno, este 10 es lo que hicimos. Si A es racional y B es racional, también son otras cosas que son interesantes. Estos 14, por ejemplo, también es muy bueno. Y pues ya. Bueno, entonces, que estén bien.